Bien, voy a ver aquí. Hay personas que están esperando. Juan Ayosa, a mí, de las Escrituras. ¿Ya? No ha entrado Marcelito Ayosa todavía, no. Juan Ayosa dice. No, no ha entrado. Ahora entré, hermano. Perdón. Ahí, hermano, No me hasta podía, cambiaste el nombre, estamos atrasados, hermanito. no me podía conectar. No, bueno, diría hermano Waldo, hay que pagar la internet. Sí, voy a tener que pagar otros datos. Otro dato, claro, ya. Vamos a comenzar entonces. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día, como día viernes, finalizamos esta semana de predicación y después volvemos el domingo a las 5 de la tarde. No olvidarse, hora de Chile, 4 de la tarde, hora de Venezuela, con el hermano Mario Arellano. Y hoy día nos trae la predicación el hermano Marcelo Ayosa. Vamos a tener una oración. Hermano Mario, por favor, ¿nos puede apoyar con una oración? Con gusto. Vamos a orar, hermanos. Santo Padre, Dios eterno, Dios de toda misericordia, que velas y cuida por tus hijos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, pero que tienes un pueblo especial, tesoro que tú amas, porque por ello vino Cristo a morir en la cruz. Por eso, Señor, te rogamos que tengas paciencia, misericordia con cada uno de nosotros, como siempre la has tenido, que nos sigas ayudando en nuestras dificultades, que nos fortalezcas espiritualmente y físicamente, y que podamos nosotros también llevar el Evangelio a otras personas, Padre. Bendice a todos los que estamos en la plataforma, tanto en Zoom como en Facebook, y que podamos disfrutar de este estudio que nos trae nuestro hermano Juan Ayosa, a quien te pedimos que bendigas, bendiga a su familia y que pueda él transmitir todo lo que ha preparado conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, especialmente por la hermana Maggi, por el hermano Cristian Jara, por el dolor que están sufriendo en este momento, la pérdida de un hijo y de un hermano, que son momentos difíciles, Padre, y te rogamos, te suplicamos que los puedas fortalecer, que los puedas ayudar por medio de tu palabra y también por el amor de los hermanos y familiares, a que sigan adelante, Padre, que no desmayen en la fe y que pronto pues puedan ir tolerando, teniendo paciencia por las cosas que han acontecido. Padre, por todos los hermanos que en el mundo entero viven dificultades, problemas, vicisitudes, que puedas, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, ayudarlos a cada uno de ellos, Padre. Te rogamos por aquellos que andan buscando de ti, Padre, que están perdidos en el mundo. Ayúdanos a alcanzarlos. Ayúdanos a poder llevarle el Evangelio para que ellos puedan tomar sus decisiones de creer y obedecer. Amado Padre, te damos gracias, ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Vamos entonces a seguir adelante. Vamos a darle el pase a nuestro hermano Marcelo Ayosa. Gracias, hermano, por estar con nosotros y apoyarnos en esta tarea de predicar el Evangelio cada día, la palabra del Señor. Y adelante. ¿Necesita compartir pantalla? Sí, ¿puede ser, hermano? Sí, hermano, de todas maneras. Ahí le voy a... Ya lo tiene, listo. Perfecto, muchas gracias. Tenga paciencia. Ahí está apareciendo. Ahora sí está apareciendo. Ahora sí. Muy bien, hermanos. Bueno, gracias, hermano, por permitirme estar con ustedes y servirles en esta noche con estos estudios que llevan a cabo durante la semana.
Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios, como siempre lo digo. Me pone triste saber de las situaciones de algunos hermanos que están sufriendo en este momento, así que le envío muchos cariños y condolencias a los hermanos que están pasando un momento difícil, y vamos a tenerlo en nuestras oraciones para que el Señor pueda darles el consuelo y el alivio. Como dije, siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios y estar en esta plataforma donde muchos hermanos han llevado adelante predicaciones y lecciones. Y en esta tarde-noche me gustaría compartir una lección que no es nueva, ¿sí? Obviamente no vamos a traer nada que no esté dentro de la Biblia, porque si no estaríamos trayendo un mensaje extraño, y tiene como título El peregrino que acompaña. Seguramente muchos de ustedes conocerán esta historia, que es una historia real, que trata sobre personas que fueron reales, que vivieron 2000 años antes que nosotros, que fueron discípulos del Señor, y que vivieron vicisitudes, problemas, dificultades, desilusiones, tristezas, al igual que las vivimos cada uno de nosotros. Y de alguna manera quiero que nos identifiquemos, ¿no?, con el sentir de estos que en realidad también podemos llamar de nuestros hermanos, ¿no?, que vivieron esta situación, y qué aplicaciones y qué lecciones podemos obtener de esta historia. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 13. El contexto habla posterior a la resurrección de Cristo. Este era un día domingo, y vamos a leer, si me quieren acompañar, sobre estos dos discípulos. Pero antes me gustaría que recordemos siempre, ¿no?, que siempre hay una palabra de Dios que nos guía en nuestros momentos más difíciles. Y siempre va a haber un pan partido que nos recuerda que Dios está con nosotros. Quiero que tengamos esto en mente en toda la lección que llevemos adelante y que podamos compartir en esta tarde. El título tiene que ver porque quisiera que traslademos nuestra mente a la circunstancia que estos discípulos, en que estos discípulos estaban. Ellos, cuando leamos la historia, vamos a ver que iban en un camino de descenso, hacia un lugar que no tenían que ir, hacia un lugar que no les había sido indicado que vayan. Sin embargo, la circunstancia que les tocó vivir fue tan fuerte que emprendieron un camino descendiente. Y en ese camino, como vamos a ver en la historia, va a aparecer un personaje, un ser, ¿no?, que les va a acompañar. Porque tenemos que ver con la visión que ellos veían, con los ojos que ellos veían, ¿no? Y cuando ellos ven a esta persona que se acerca y empieza a acompañarlo, dice la historia que no lo van a reconocer, ¿no? Pero que sí van a reconocer a un, ¿sí?, forastero, ¿no? Un forastero, otras palabras sinónimas son peregrino o visitante. Si leemos algunas traducciones de la Biblia, vamos a encontrar estas palabras. Y vamos a ver la definición, ¿no?, para luego pasar a la lectura, ¿sí? Un forastero, un visitante o un peregrino es alguien que procede de otro lugar distinto a aquel en el que se encuentra. Por ejemplo, ¿no?, si estamos en un lugar turístico, decimos que la ciudad se llena de forasteros en verano. Otra definición de forastero o visitante o peregrino es que es extraño o ajeno. Por lo tanto, estos discípulos, que eran dos, y que vamos ahora a leer la historia, vieron a alguien que no era de la ciudad de Jerusalén, que no era del territorio que ellos habitaban. Y teniendo en mente esto, vamos a empezar a introducirnos en la historia. Si me quieren acompañar, la lectura es un poquito larga, ¿no?, porque son varios versículos, pero vamos a leerlo rápidamente, o me pueden escuchar. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 49, que dice:
lo siguiente. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, perdón. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿perdía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Dijimos entonces que estos dos discípulos, del cual sabemos uno de los nombres, que se llamaba Cleofas, comenzaron en un camino de descenso. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, se encontraba sobre un monte alto, y Emaús era una aldea que se encontraba bajando ese monte. Jesús, habiendo estado con los discípulos, les había dado una indicación muy puntual, que ellos debían permanecer en Jerusalén hasta que se les diera nuevas instrucciones. Sin embargo, estos hombres, debido a las circunstancias, digo estos hombres porque no sabemos, quizás era una mujer la que iba acompañando a Cleofas. Algunos dicen que Cleofas era familiar de María, otros dicen que el que acompañaba a Cleofas podría ser su esposa, otros dicen que podría ser el propio Lucas que escribió el libro. No lo sabemos, ¿sí? No tenemos la información exacta para identificar al otro discípulo. Sin embargo, sabemos que eran discípulos del Señor porque la Biblia lo indica. Por lo tanto, esto quiere decir que eran seguidores del Señor, habían compartido con el Señor y conocían a Jesús. Sin embargo, todo lo que ellos habían vivido en ese tiempo los llenó de tal amargura, de tal tristeza, de tal desilusión, que comenzaron, como dije, en un camino de descenso a Emaús. Aproximadamente, los estudiosos dicen que son 11 o 12 kilómetros de distancia. Tenemos que entender que este es el día domingo, el primer día de la semana, ¿sí? El día en que ocurren todos estos eventos. Y para ser más claro, es el día de la resurrección del Señor, ¿sí? Eran dos, y de repente
se van a convertir en 3. ¿Sí? Y de alguna manera esta historia representa el día a día de cada uno de nosotros. Y quiero que veamos algunas aplicaciones al respecto, si me permiten. Emaús, ¿sí?, representa un descenso. A veces yo veo, ¿no?, cuando ando por la calle o ando en el auto, o a veces cuando ingreso a internet, veo muchos ministerios llamados Emaús, ¿no? El ministerio de Emaús o la iglesia de tanto que se llama Emaús, ¿no? Pero Emaús de alguna manera representa un descenso espiritual, ¿no? Un camino contrario al lugar donde estaba la bendición del Señor. La bendición del Señor estaba en Jerusalén, era el lugar donde ellos se tenían que quedar. Sin embargo, estos hombres, hombres o mujer también, ¿no?, en este descenso le dieron la espalda al Señor. Le dieron la espalda a todo lo que ellos habían creído. Le dieron la espalda a todo lo que a ellos les había llenado de esperanza. Pero lo más triste es que le dieron la espalda a aquel a quien ellos consideraban como el Mesías, ¿no? Sin embargo, en esta situación, Dios va a mostrar su amor. Por eso, cuando nació Jesús, ¿no?, el ángel dijo cómo tenían que llamarlo, ¿no? Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Dios siempre está con nosotros, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Y todos, quiero que analicemos esta situación. O estamos, o vamos a estar, o estuvimos en este camino a Emaús, ¿sí? El camino a Emaús comienza con la tristeza. No dice que estos dos que iban a la aldea llamada Emaús, en el versículo perdón, a ver. Versículo 17, en la pregunta que hace Jesús, evidentemente, ellos no solamente estaban tristes, sino que demostraban su tristeza, ¿sí? Su fisonomía, su cara, sus rasgos, mostraban a seres tristes, ¿no? Y eso no se puede esconder. Y obviamente Jesús, conociendo todas las cosas, lo vio perfectamente. Ellos estaban tristes. Todos nosotros hemos estado en este camino a Emaús, en este camino, ¿no?, de tristeza, en este camino de profunda decepción muchas veces, ¿no? Porque la tristeza provoca en algún punto desilusión, decepción ante las circunstancias que estamos viviendo. Y esta desilusión, ¿no?, provoca la falta de fe. Esta desilusión, esta decepción provoca la falta de fe en nuestras vidas, ¿no? Es el momento en el cual nos estamos alejando de nuestro Señor por esta circunstancia que estamos viviendo. Para ellos era un momento muy, muy difícil. Ellos habían visto a aquel al que amaban crucificado, golpeado, muerto, sepultado, ¿sí? Era algo que ellos no podían concebir y no podían aceptar. Por lo tanto, una de las lecciones que podemos aprender de esta historia es que todos en algún momento estamos, estuvimos o estaremos en este camino a Emaús, ¿sí? Pero lo más grandioso de todos es que va a haber alguien que nos ama y que siempre va a acercarse al lado nuestro. Y esto lo vamos a ver en estas historias. Cuando pasa esto, cuando estamos en este camino de descenso, vamos en el sentido contrario. ¿Y qué hacemos? Le damos la espalda a Jesús. Le damos la espalda a nuestro Salvador. Le damos la espalda a nuestro Señor. Le damos la espalda a todo lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque nuestra fe comienza a caer, a descender.
La realidad para ellos fue tan fuerte que hizo que su fe tropezara. Y a veces la realidad en que nos toca vivir en este mundo es tan fuerte que hace tropezar nuestra fe. Sin embargo, tenemos que entender que ese no es el fin. Nuestro Señor, como lo vemos aquí en esta historia, va a estar con nosotros. Era tan impactante para ellos, ¿no?, que no les permitía ver al que estaba cerca de ellos. ¿Cuántas veces no nuestro Señor estuvo cerca de nosotros y no lo vimos? ¿Cuántas veces nuestro Señor estuvo al lado nuestro y no lo vimos? ¿Cuántas veces nuestro Señor nos dio una palabra de aliento y no lo vimos? ¿Cuántas veces nuestro Señor nos dio una palabra de exhortación y no lo vimos? ¿Por qué? Porque estamos en este camino descendente. Cuando habla de aquel mismo día, ¿sí?, está hablando obviamente del día de la resurrección, el día que acontecieron varias cosas, que las mujeres fueron al sepulcro, que los apóstoles Pedro y Juan fueron corriendo y no lo encontraron, ¿no? Está hablando del día domingo. Y reflexionando, ¿no?, aquel mismo día es nuestra vida misma, es el día a día de todos, es nuestro caminar constante, porque todos estamos en un camino. No hay nadie en este mundo que no esté en un camino, todos estamos en un camino. Y ojalá que al final de esta lección vayamos por el camino correcto, que es el que vamos a encontrar en esta historia. Ahora, es interesante, ¿no?, que el versículo 15 dice que mientras ellas hablaban, discutían entre sí, ¿no? Fíjense la manera y la forma, ¿no?, en que demuestran ellos la situación de congoja en la cual se encontraban. Dice que Jesús mismo se acerca y camina con ellos, ¿sí? Yo me preguntaba al leer esta lección, ¿no?, que 2 días antes pensaba, ¿no?, Jesús estaba siendo traicionado, abandonado, había sido llevado preso, había sido torturado, había sido golpeado, había sido humillado, había sido juzgado injustamente, había sido crucificado como un malhechor entre 2 ladrones, lo habían matado, ¿sí?, injustamente. Sin embargo, en el momento, ¿sí?, de gloria, de victoria, porque el Señor había resucitado, y en el momento en el cual Él se sentó en el trono, porque en Mateo 28, 18 leemos que toda potestad le fue dada, nuestro Señor va a hacer algo maravilloso. Por eso es nuestro Señor. ¿Qué haría un rey en esta situación? No, un rey que obtiene una victoria tan grande. Se va a sentar en su trono, no va a celebrar esa victoria. Seguramente en alguna circunstancia o en alguna situación en la cual haya que intervenir, no va a ir directamente. Va a enviar a sus siervos, a sus súbditos, a aquellos que están con él. Pero el rey no va a ir directamente. Sin embargo, nuestro rey no es un rey cualquiera. Es el rey. Es nuestro Señor. Y es el que nos ama. ¿Por qué? Porque el propio Jesús, ¿no?, se acerca a ellos en persona. Dice, como vemos en el versículo 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué hace nuestro Señor? Se acerca y camina con nosotros. Qué hermosa es esta imagen, ¿no?, en la cual uno diría, bueno, se la están perdiendo, ¿no? A veces pensamos de algunos hermanos, ¿no?, que están yendo por el camino contrario y uno les ha hablado y les ha exhortado, les ha animado y van para el otro lado. Decimos, bueno, ellos han tomado una decisión. Sin embargo, nuestro Señor, después de haber padecido todo lo que hemos visto, viene y se acerca y comienza a caminar con nosotros, ¿sí? Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque si hay alguien que conoce de caminos es nuestro Señor. Y Jesús realizó todo ese trayecto. Y ahora viene a buscarme a mí.
Jesús hizo todo el trayecto y ahora viene a buscarlo a ellos. Quiero decirle que estos dos discípulos no eran de los discípulos más íntimos, para decirlo de alguna manera, del Señor Jesús, no eran parte de los apóstoles, ¿sí? Sí eran parte de aquellos 500 testigos de los cuales habla el libro de Hechos, a los cuales Jesús se apareció, ¿no? Después de la resurrección. Imagínense si tuviéramos esas 500 historias, ¿no? ¿Cuántos libros tendríamos aquí que no tenemos? Sin embargo, lo que tenemos es lo necesario. Y Lucas nos cuenta una de estas historias, de Jesús acercándose a sus discípulos, de Jesús yendo a buscarnos cuando estamos en este camino de descenso. Por eso es que predicamos a nuestro Rey. Por eso es que reconocemos a Jesús como nuestro Señor, porque Él nos vino a buscar. Dice Juan capítulo 17, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Qué hermosa esta imagen de Jesús poniéndose al lado de nosotros, aunque nosotros muchas veces no lo veamos. Continuando. Hay muchos caminos hoy en día, pero hay un solo camino que es necesario que tomemos. Y Jesús nos dice cuál es ese camino. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es mi deseo que tomemos este camino, el camino que el Señor nos ha trazado, el camino que el Señor nos mostró. Algo, como dice, ¿sí? Allí en Lucas 24, 16, dice que algo le impedía que ellos le reconocieran, ¿sí? Algo les provocaba esta ceguera espiritual. ¿Cuántas veces nosotros estuvimos en esta situación? ¿Cuántas veces Jesús estuvo y está con nosotros, pero no lo vemos? La circunstancia en la cual estamos viviendo es tan fuerte como la que estaban viviendo estos discípulos, que no podemos ver al Señor. Que estamos tan ciegos por esta situación que no nos permite realmente ver a nuestro Salvador. ¿Qué pasa? Muchas veces nos enfocamos más en el problema que en aquel que va a solucionar el problema, ¿no? Porque si hay alguien en este mundo, en este universo, que puede solucionar la circunstancia en la cual estamos viviendo, es nuestro Señor. Es aquel que nos ha creado, es aquel que nos conoce más que cualquier persona, más que cualquier ser en este mundo. ¿Qué pasaba con ellos? Estaban ciegos porque solamente podían ver a un Jesús, a una parte de Jesús, a Jesús crucificado, a Jesús muerto. No podían ver la otra parte, porque es necesario que veamos todo, ¿no? Y esto nos acontece muchas veces. No vemos a Jesús resucitado, no vemos la buena nueva, nos cuesta. Y si no vemos esto, no estamos viendo esa esperanza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque si Jesús se hubiera quedado allí en la tumba, no tendríamos este privilegio y esta esperanza que estamos predicando ahora. Sin embargo, nuestro Señor ahora reina y vive. Y Él ha trasladado a nosotros la buena nueva, ¿no? Que es su resurrección, ¿no? Y que lo hace a través del método que vamos a ver más adelante. Esta nula visión hace que Jesús sea solamente un profeta poderoso. Fíjense, cuando empezamos en este camino de descenso, significa que estamos alejándonos cada vez más de Dios. Nos estamos alejando de aquel que es nuestro Salvador. Y empezamos a ver a un Jesús cada vez más chiquitito, ¿sí? Cuando nos bautizamos, lo vimos como nuestro Señor. Luego, cuando nos empezamos a alejar, lo vemos como alguien
importante, ¿sí? Alguien que ha hecho algo grandioso, pero cada vez que nos alejamos más, lo empezamos a ver en una categoría menor. Dice que cuando ellos comenzaron a hablar a este forastero, que hasta ese momento no lo reconocían, dice el versículo 19, que ellos decían de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra. Como dije, ellos solamente podían en esta circunstancia ver solamente una parte. Jesús era un profeta poderoso, claro que lo era, pero era mucho más que eso. Jesús era el Señor. Y es algo que ellos no podían ver, y es algo que muchos de nosotros en circunstancias similares no podemos ver. Y la pregunta, ¿qué es Jesús para usted hoy en día? Ojalá, y es mi deseo que Dios, y es mi oración, que Dios abra los ojos de nuestro corazón para que andemos por fe y podamos ver realmente a nuestro Señor. Y cuando decimos Señor, no solamente nos estamos refiriendo a un Salvador, sino nos estamos refiriendo a aquel que dirige, aquel que manda, ¿no? Aquel que determina lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto nosotros somos aquellos que tenemos que obedecer lo que nuestro Señor está diciendo, ¿sí? Porque si no va a ser muy difícil aceptar muchas veces lo que nuestro Señor quiere de nosotros. Entonces, si no vemos al Señor, si no podemos ver al Señor y vemos a alguien menor que el Señor, entonces estamos en grandes problemas, porque todo nos va a costar mucho más. Nos va a costar obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Por eso es muy importante que veamos a nuestro Señor. Por eso es tan importante, ¿no?, en el momento del bautismo, siempre utilizar ese pasaje, ¿no?, que dice que con nuestra boca lo confesamos para salvación. ¿Qué confesamos? Que Jesús es nuestro Señor, ¿no? Y esto realmente los estamos declarando para los demás, pero especialmente para nosotros mismos. Ahora, continuando, ¿no? Jesús va a utilizar un método, y como lo puse aquí en el subtítulo, ¿no?, el método lo es todo, ¿sí? ¿Se podría haber hecho de otra manera? Yo me hacía esta pregunta. Como dije, Jesús era el rey, estaba en el momento de gloria, tenía todo el poder que le había sido dado. En otro tiempo, nuestro Dios se comunicaba a los patriarcas, luego a los profetas, ¿sí? Luego a través de visiones, sueños, pero Hebreos dice que ahora lo hace mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios y Jesús tenía todo el poder para haberlo hecho de otra manera, ¿no? Podría haber enviado a alguno de los apóstoles a buscar a estos discípulos, ¿no? Podría haberles dicho que se acercaran a ellos para animarles, para exhortarles. Podría haber mandado a un ángel, ¿no? Podríamos pensar, ¿no?, de que el Señor había resucitado, que se les apareciera en el camino y que ellos volvieran. Pero nuestro Señor va a utilizar un método que es el método que nos ha dejado como enseñanza, ¿sí? Lo que hace Jesús es provocar el contacto. Fíjense, Jesús se acerca, acompaña. Luego lo que hace es preguntar. Una de las características que vemos en toda la historia y en la vida de Jesús, en el método de sus enseñanzas, era la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta hace que aquel que está escuchando, ¿no?, comience a pensar, no a reflexionar. Luego lo que hace nuestro Señor es escuchar lo que ellos tenían para decir. Sí, muchas veces nosotros, cuando estamos en esta conversación, queremos intervenir directamente y por ahí teníamos que dejar que aquella persona que está viviendo una circunstancia como la que estaban viviendo estos discípulos, hablen y de alguna manera se desahoguen, porque eso es lo que estaba aconteciendo. Y Jesús, ¿no?, llegado el momento, no va a intervenir y lo va a hacer de la manera en la que todos debemos hacerlo, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? A través de la predicación. Como dije, quizás hubiera sido más fácil, ¿no?, que en ese momento Jesús dijera y se presentara ante ellos: yo soy Jesús, mírenme, aquí estoy.
¿no? Y ellos se podrían haber puesto felices, contentos, haber saltado, agradecidos, llorado, abrazado al Señor, ¿no? De que estaba Jesús ahí. Pero eso no es lo que quiere Dios, eso no es lo que nos enseña, ¿sí? Él nos enseña que esa fe que estamos perdiendo, si es que la estamos perdiendo, o si no la tenemos porque no somos cristianos aún, dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo se llama eso? A través de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas. Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí? ¿Qué utiliza el Señor? El recuerdo. ¿Sí? Pues nosotros tenemos en nuestra mente todo. Ellos no recordaban, ¿sí? En ese momento. A veces en circunstancias muy difíciles nos cuesta recordar. ¿Y cuál es el método? Hacer recordar lo que ya tenemos en nosotros, lo que hay en nuestra mente y lo que hay en nuestro corazón. Y es lo que Jesús hizo. Dice que comenzó, ¿sí?, a predicarle, ¿sí?, las escrituras. A veces escuchamos, ¿no?, personas que quieren tener fe y que piensan que la fe va a venir desde el cielo, o a través de una visión, a través de la imposición de mano, o a través de algún otro método. No. La única manera en que podamos tener fe es a través de la manera en que el Señor nos ha enseñado. ¿Y cuál es la manera que el Señor nos ha enseñado? Oír la palabra de Dios. Es la única manera. Ni por revelación, ni por imposición de mano, ni nada que se le parezca. Oír la palabra de Dios, ¿no? Ahora, muchas veces, ¿no?, teniendo en cuenta este método, porque Jesús a través de esto nos está enseñando la manera y la forma. Muchas veces vemos hermanos dentro de la congregación que quieren dirigir, ¿no?, que quieren ponerse en una posición de dirección. Pero hay algo que tenemos que aprender. Antes de dirigir o para poder dirigir, primero tenemos que aprender a seguir. Lo primero que tenemos que hacer entonces es aprender a seguir a nuestro Señor, a seguir de la manera y de la forma en que Él lo hacía, y la misma manera y la forma en que nosotros tenemos que hacerlo. Y así podemos empezar a utilizar el mismo método que utiliza el Señor, que es el método de la predicación. ¿Sí? Entonces, Jesús comienza a predicarles, Jesús comienza a enseñarles. Y como dice Romanos en el capítulo 10, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando hablamos de oír, también no solamente estamos hablando de poner los oídos atentos, sino oír y hacer. Son dos cosas que van de la mano, porque el oír sin el hacer, ¿sí?, no lleva a nada, no lleva a un vacío. Por eso cuando oímos tenemos que actuar conforme a lo que estamos oyendo, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en esta historia. Luego que el Señor, ¿no?, le habla a ellos, les predica, les hace recordar, ¿no?, y nos muestra la manera en que nosotros también tenemos que hacerlo, dice, o les da el espacio a ellos. Ahora es el turno de nosotros, ¿no? Cuando el Señor vino a buscarnos, cuando el Señor se puso al lado nuestro, cuando el Señor nos escuchó, cuando el Señor nos predicó, ahora es nuestro turno. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Fíjense, dice el versículo 29, ellos, ¿sí?, pero ellos lo obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Dice que el Señor hizo como que iba más adelante o que seguía de largo. ¿Sí? Lo que tenemos que ver es que una vez que el Señor hizo todo, porque hizo todo por ellos y hizo todo por nosotros, ahora es nuestro turno. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Qué acción vamos a tomar? ¿No? ¿Qué camino vamos a tomar? Los dos discípulos que allí estaban tomaron la decisión correcta, ¿sí?
lo obligaron a quedarse. Esto es lo que tendría que hacer cada uno luego de escuchar el Evangelio o la palabra de Dios. Un encuentro con Jesús siempre va a provocar una reacción, ¿sí? Positiva o negativa, pero siempre va a provocar una reacción. Y la respuesta que hicieron ellos ante esas circunstancias fue la respuesta justa, fue la respuesta exacta. Y la respuesta que deseamos que tengan todos aquellos que escuchan el Evangelio, que obliguen a Jesús a quedarse en sus vidas, ¿sí? Quédate con nosotros, es lo que tenemos que decir y declarar en nuestras vidas. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que estaba aconteciendo literalmente en esta situación. Jesús se golpeó la puerta del corazón de estos dos discípulos, ellos abrieron la puerta. ¿Y qué dice? Y cenaré con él y él conmigo. Y es justamente lo que iban a hacer, ¿sí? Porque este es el momento exacto en que lo van a reconocer. No es casualidad que se haya elegido este momento para que reconocieran a Jesús, ¿sí? ¿Cuál fue el momento? Dice que mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Qué momento reconocieron al Señor? En el momento en que el Señor partió el pan. ¿Y qué representa para nosotros partir el pan? El pan representa la comunión. Cuando Jesús parte el pan, representa esa comunión que tiene con nosotros, esa cercanía que tiene con nosotros, esa ese acercamiento que tiene con nosotros. Justo no tenía una palabra y se me fue. Esa intimidad que tiene con nosotros. Esto representa partir el pan, porque el pan representa la comunión. Seguramente ellos habían estado con Jesús en varios momentos en los cuales Jesús partió el pan. Por eso, hermanos, si están escuchando, hermanas, es tan importante el momento de la comunión. Es tan importante participar de ese momento. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Y dónde lo hacemos? En el lugar de bendición. ¿Cuál es ese lugar de bendición? La iglesia del Señor. Porque es el momento especial en el cual el Señor, es donde partimos el pan y estamos en comunión con nuestro Señor. ¿Sí? Porque el pan representa la comunión. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Sí? Dice que sus ojos le fueron abiertos. Ya está. Volvió, su fe creció, su fe se desarrolló. Volvieron en sí, recordaron todo, ¿sí? Y ahora tenían que hacer algo más, porque la fe es acción, ¿sí? Dice que el encuentro con Jesús provoca una reacción, y siempre tiene que provocar una reacción. ¿No ardía nuestro corazón? Cuando Jesús habla, y Jesús es la palabra, dice Juan, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Él nos habla al corazón. También lo dice Oseas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el corazón es el lugar donde se obra la conversión del hombre. Y Dios habló al corazón de estos dos discípulos. Y Dios hoy está hablando a tu corazón, a mi corazón, a través de esta, su palabra, ¿sí? Y fue el momento en el que lo reconocieron. Ahora, para ir terminando, ¿cómo crece la fe? ¿No? Porque ahora es el momento, bueno, tengo fe, he desarrollado mi fe. ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo crece la fe? La fe crece cuando es compartida, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 33? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado. Y fíjense la palabra que utilizan ahora, el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Antes
de que sucediera todo, Jesús era un varón profeta poderoso en obra. Pero luego que la palabra de Dios fue predicada, que la fe creció nuevamente, ¿sí? En sus vidas, ellos pudieron ver ahora a quién ha resucitado el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer con eso? ¿Qué nos dice Dios? Lo que recibimos de gracia tenemos que dar de gracia. Esa fe que hace que se abran nuestros ojos, que dejemos de ser ciegos, esa fe tiene que ser compartida. Y es el momento cuando la fe va a crecer. Y es lo que hicieron estos discípulos, ¿sí? Porque dice que volvieron a Jerusalén. Ellos habían descendido, habían tomado un camino descendente, habían dado la espalda a Jesús y habían dado la espalda a todo lo que ellos creían, pero ahora estaban volviendo al lugar de bendición. Y el lugar de bendición para ellos es Jerusalén en ese momento. Y el lugar de bendición para nosotros es el lugar donde nuestros hermanos están reunidos. ¿Sí? Y dice el versículo 36, mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús estuvo con todos. Jesús acompañó a todos en ese momento. Y de a poco las ovejas comenzaron a juntarse en el lugar donde iba a estar su pastor. Así es nuestro Señor. Y así sigue actuando nuestro Señor. Por eso predicamos a Cristo, crucificado, pero resucitado. Porque Él sí llama a todos al arrepentimiento. Y para terminar, ¿no? No se nos dice el nombre del segundo discípulo. No sabemos si fue casual, si Lucas se olvidó, si no lo sabía, pero podemos aplicar que ese discípulo al cual no tiene nombre somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor en algún momento de nuestra vida ha venido a buscarnos. Se ha puesto al lado de nosotros y nos ha acompañado. Y nos ha traído por el camino para que vayamos hacia la salvación. Por lo tanto, si en algún momento te llega a tus oídos este mensaje de esperanza, te animamos a que tomes la mejor decisión de tu vida. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te detiene para que seas bautizado para el perdón de los pecados? ¿Qué te detiene a acercarte a nuestro Señor? Ojalá que esta lección nos ayude a reflexionar. Y si estamos en este camino de descenso, entendamos que Jesús está con nosotros y podemos volver porque Él es nuestro Salvador. Es palabra de Dios, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Marcelo. Mientras predicaba, me acordaba de este himno que dice, cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será si acatamos su ley. Él será nuestro rey y con él reinaremos allá. Obedecer cumple nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando andemos con Dios, nuestra senda florida será. Me llegó mucho ese tema, muy, muy interesante, muy importante. Muchas gracias, hermano Marcelo. Muy linda lección. Y vamos a tener una oración ahora. Voy a pedir al hermano Ralph, por favor, que por favor tenga en cuenta la familia del hermano Cristian Jara y su hermana Maggi. Ha fallecido el hijo de Maggi, Giordano, un muchacho más de 30 años, casi 40, y falleció en unas circunstancias muy tristes en la calle, abandonado, y había dado su vida a la mala vida, y realmente él murió hace ya casi 10 días y recién hoy día vinieron a saber ellos y están sufriendo mucho porque aunque él se había comportado mal, la madre siempre es madre. Hermano Ralph, por favor. Amado Padre Celestial,
Usted que conoce nuestros corazones, que conoce nuestras mentes. A usted que no le podemos engañar. A usted que siente nuestro corazón en nuestros sentimientos. Y que nos escucha cuando el Espíritu suyo mora en nosotros. Queremos poder ir por la familia de nuestro hermano Jara, Padre amado. Por ese triste y lamentable muerte de un pariente cercano. Ayúdele, Padre amado, a tener la consolación espiritual que usted da a toda persona. También queremos agradecer esta lección hoy día del camino de Emmaus, para nosotros ponernos a su servicio, considerar que usted anda con nosotros y que nosotros debemos tomarnos de su mano y caminar con usted. Damos gracias por el predicador de esta tarde. Bendígale a él y a su familia y a todos los que estamos conectados en esta tarde y especialmente a todos los que tienen su corazón débil para reconocer que tienen que volver al camino si andan desviados. Las gracias por la bendición y su apoyo en el nombre de Cristo Jesús. Agradecemos todo. Amén. Amén. Amén, hermano. Bien, vamos a leer un poquito de el Facebook, que es lo que hay. Ahí está la hermana Rubiela Cortés López, dice buenas noches, gracias por compartir tan edificante lección. Mario Peña dice buenas noches hermanos, Dios les bendiga, saludos. Luis Rojas dice bendiciones, amados hermanos, saludos a todos. Gracias al hermano por la lección de esta noche. ¿Qué más tenemos? Eso es lo que tenemos en este momento en Facebook y estuvieron allí presentes John Nilson Rivero, Alicia Zamora, Javier Serrano, Rubiela Cortés López, Mario Peña y Luis Rojas, ¿ya? Eso es lo que tenemos hoy día en Facebook. Y damos gracias nuevamente al hermano Mario, al hermano Ralph por las oraciones, al hermano Marcelo por la predicación, y dejamos abierta la oportunidad de si alguien quiere compartir algo, señalar algo al hermano, preguntarle algo acerca de la lección. Estamos ahí. Mientras tanto, alguien se decide. Voy a leer un mensaje aquí de Luz Dari. Dice en el chat, gloria a Dios por su santa palabra. Gracias, hermano Juan. Nuestro Padre Celestial le bendiga siempre. Tu familia también. Bendiciones en Cristo Jesús para todos, dice. La hermana Luz Dari, que es de Perú. O sea, de Colombia, pero vive en Perú. ¿Alguna palabra, alguna pregunta para el hermano? Mercedes, hermana Mercedes, levantó la mano, Mercedes Almestar Benavides. Hermanita Mercedes, por favor. Buenas noches, hermanitos. Muy buena lección, muy buena predicación, muy buena enseñanza lo que nos ha predicado hoy. Me alegra muchísimo de que cada vez más estamos no solo educándonos, ¿no?, sino evangelizándonos, ¿no? Que sobre todo dice, he entendido de que somos seguidores de Dios, así como somos discípulos, como anteriormente otros han sido discípulos, según las Santas Escrituras, y nosotros estamos también heredando y obedeciendo y practicando para ser discípulos como debe ser, como quiere Dios, ser discípulos y cada vez cometer menos errores, menos pecado. Y para no ser eso, ¿qué tenemos que hacer? Como dice el hermano, oír o estar oyendo, estar escuchando una y otra vez y todos los días, y cada vez que vamos escuchando vamos aprendiendo, y según que vamos aprendiendo vamos enseñando también a los demás, para que los demás también sean seguidores de Dios, también sean discípulos. Quiere decir de que Dios quiere que siempre vamos a creer en Él por siempre, hasta el resto de nuestros días, mientras que estamos en esta tierra. Cosa que hasta en nuestros días estamos en nuestra tierra, en el final es cuando Dios nos recoge, nos lleva, pues ya seremos merecedores para estar en el reino de Dios, pero tenemos que obrar para que nos hagamos acreedores, y así
Dios ve que nosotros también estamos dando de nuestra parte, evangelizándolo como ustedes, pero para eso tenemos cada vez más de escudriñar la Biblia, entender cada vez mejor, para que los seguidores también sean mejores que nosotros, porque hay veces, como dice nosotros somos como, ustedes son como un profesor que nos evangeliza, y a veces el alumno es mejor que el profesor, y sale mucho mejor unos discípulos, pues, de carta cabal, ¿no? Y gracias, hermanitos, me alegra de que cada vez hay más aprendizaje para todos nosotros. Que Dios los bendiga. Desconecta el micrófono, hermano, para que te escuchemos. ¿No? Dicen que los mejores mensajes los hice cuando tenía el micrófono apagado. Ya. Muchas gracias. Si alguien más quiere comentar algo. Si Oye, no, ¿sí? no está tu hermano, así que un chileno va a tener que ponerle la nota al hermano Juan. Votemos, mi general. Pongámosle un 30. Ya. Más de Dios que Waldo Sánchez. Le cuente a Waldo que le pusieron un 30 en Chile. Claro. Sí. Bendiciones. Hermano Néstor. ¿Perdón? Hermano Néstor. Sí, sí. Hermanita. Buenas noches, hermano. No nos habíamos saludado, ¿no? Pero buenas noches con todos. Yo solamente quiero agradecer a Dios y al hermanito que ha traído la meditación. Muy buena meditación y que Dios lo siga bendiciendo, lo siga usando. Y está muy buena la meditación. Me ha gustado mucho. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, hermanita Doris. Que el Señor le bendiga también. Bien, hermanos, estamos terminando. Le damos las gracias a todos una vez más por haber estado aquí acompañándonos. El próximo domingo, o sea, pasado mañana, a las 5 de la tarde estaremos aquí en esta misma plataforma, con el mismo ID, todo lo mismo. Entonces estará el hermano Mario Arellano trayéndonos un mensaje de meditación. Así que podemos, los que tengan tiempo y los que quieran, pueden estar ahí presentes. Lo vamos a recibir con mucho gusto para que disfrutemos una porción más de la palabra de Dios. No olvidemos que el día del Señor es el día primero de la semana y tenemos bastante tiempo para él. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Están despedidos. Pero no, amén, chao. hermanito. Dios los bendiga a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Un feliz fin de Buenas noches, semana. hermanos. Dios les bendiga. Un feliz Bien. fin de semana Hermano, para todos. Dios les bendiga. Cuídense. Gracias, hermano. Vamos en Argentina allí. Mañana, hermanitos, que Dios los bendiga. Buenos Gracias por Aires. todo. Que Dios les bendiga a la familia Ayosa. Chao, hermano.